Queridos amigos, buenos días. Comencemos la alocución de hoy con algo importante, con un poco de numerología, para ir entendiendo lo que nos está pasando. Hagamos algunos de los números en forma simple. El número 1, por ejemplo, el número 1, numerológicamente, habla de los nuevos comienzos en general. Es importante, es el comienzo de algo, es el reescribir, el replantearse cosas, es lo nuevo, es el primer momento. Es fácil, todos los números son muy simples y tú los podrás recordar sin lugar a dudas. Por lo pronto, en su forma más sencilla, la numerología avanzada es un poco más compleja. Pero sigamos con el número 2, algo que es importante este año, es dualidad. El 2 significa la dualidad. Esto es muy importante porque responde al libre albedrío del humano. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos muchísimo de libre albedrío este año. Si tú tienes en general un número 2 en tu alrededor o en el alrededor de algo, eso te dice automáticamente que va a estar lleno de decisiones, que la dualidad va a existir. El sistema de decisión de los humanos es esencialmente, hasta que avanzamos, el sistema de la dualidad. Entendemos todo por dualidad, sabemos lo que es el calor, por lo que es el frío, lo que es la escasez, por lo que es la abundancia, y nos manejamos en dualidad absoluta. Ese es el sistema de aprendizaje. Y el 2 significa la dualidad. Va a hacer que el rompecabezas sea más difícil, porque cuando hay número 2 está lleno del libre albedrío de los humanos. Y eso obviamente complica las cosas, porque refiere solo a nuestra racionalidad y no a nuestra parte elevada. En cambio, si tienes un número 3 alrededor de algo, sabes que es un número que es un catalizador, que la energía se mueve de otra manera, que va a haber cambios grandes, es un catalizador poderoso. Muchos sanadores tendrán 3 a su alrededor. Yo tengo permanentemente el 33 y no lo entendía correctamente. Es muy importante. Los sistemas espirituales han dividido a Dios en 3, en una trinidad en general. Es un catalizador que lo vuelve a unir en el 1. Pero pasemos entonces al número 4, que vuelve a ser importante este año. Número 4 es un número de la tierra, es comunidad, es Gaia, es la tierra, es mucho más cosas que se puedan definir, pero es el número del anclaje en la tierra. Realmente lo puedes analizar en los granjeros, por ejemplo, y todos aquellos que están relacionados con la tierra, que tienen 4 alrededor de ellos. Es aquellos que tienen relacionamiento con animales, tienen la energía del 4 a su alrededor. Y el 5 es la energía del cambio. Pero dejemos aquí nomás, porque realmente lo que importaba era analizar el 2020, el 2020, el año en el que estamos, que incluye 2 de la dualidad, poderosísima dualidad en este año, donde va a ser un año de decisiones, en mucha dualidad para mucha gente que todavía es demasiado racional, pero va a incluir un anclaje como el número 4, porque 2020 suma 4, va a incluir
el anclaje. Entonces, nuestras decisiones de este año estarán signadas por la dualidad, por nuestra racionalidad, manejándonos solo con el 7% de nuestra conciencia en dualidad absoluta o evolucionando y manejándonos de otra forma más profunda. Obviamente todas las fuerzas de la oscuridad están haciendo mucha fuerza para que esto se convierta en un año de dualidad absoluta e inclusive en muchos casos para imponérsela a quienes no lo quieran. Fíjense, aquí en Uruguay el ministro de Salud dijo muy correctamente: vamos a intentar darle todas las seguridades a todo el mundo de que va a tener lo que necesite, pero sin vulnerar los derechos personales y de libre circulación y movimiento de las personas. En otros países, absolutamente sumidos en la oscuridad, en la izquierda, como es España, como es Italia, inclusive Francia, Irán, los que empezaron con esta movida, China, los que empezaron con esta movida, se le está imponiendo a la gente no salir de sus casas. Fíjense, absoluta dualidad desde todo punto de vista. Pero eso vamos a tener que decidirlo cada uno personalmente en este año. Entonces será muy importante que empieces realmente a percibir y a darte cuenta. Tal vez no estés muy atento, tal vez sí lo estás, y darte cuenta todo lo que pasa a nivel personal y a nivel macro en general. Las cosas están complicadas, hay amenazas de todo tipo, crisis financieras, rupturas de todo punto de vista, terremotos, erupciones, incendios forestales, como en Australia, huracanes, llamados en algunos casos las tormentas más grandes de los últimos tiempos, pero obviamente no hay que entrar en ese juego, el juego de la dualidad. No hay que olvidar que todos los medios de comunicación todavía están en manos de la oscuridad, cosa que ya se ha perdido en la mayoría de los otros aspectos. La oscuridad no tiene el control políticamente, ni tiene el control en muchos aspectos de la vida, pero los medios de comunicación todavía los tienen y van a hacer grandes esfuerzos para que nos mantengamos en dualidad de todo punto de vista. Pero yo te invito a que no entres en el juego, que no entres en el juego de las noticias, el juego de toda esa basura que es impresionante y que hace parecer que hubiera millones de muertos por el coronavirus, cuando en realidad muchos se jugaron a decir que no era importante y que insólitamente es menos agresivo, es menos complicado que la gripe común. La gripe común mueren varios millones de personas al año y nadie le presta atención. Pero la élite ya se dio cuenta cómo es la decodificación de las enfermedades respiratorias, que involucra, fíjense, siempre el miedo. Entonces viene usándolo con maestría las enfermedades desde el NH y los virus. Todos los virus que son respiratorios ya lo vienen utilizando con las enfermedades respiratorias porque se dan cuenta que son las que pueden ser creadas por el miedo y el pánico exclusivamente. Pero de todos modos, si piensas que tenés algún poder, como toda la gente de este canal lo piensa, y que tus pensamientos y sentimientos tienen efecto en la realidad que estamos viviendo, en la medida de que todas nuestras reacciones a todo lo externo, a las emociones de sobrevivencia son complicadas,
Las emociones de sobrevivencia en general la tienen las personas tridimensionales y no avanzadas, las tiene la oscuridad. Por eso la propia oscuridad las puede manipular con el miedo. Si estamos poniendo realmente la atención en estos eventos que parece que no tenemos el control de ellos, estamos entregándole nuestro poder a la oscuridad. Cada vez que reaccionamos con temor, con ansiedad, con miedo, las emociones, que son absolutamente energía, sirven para alimentar esa energía oscura, ese desasosiego, y para alimentar lo que están utilizando aquellos para manipular a la majada. Lo que tenemos que aprender en la realidad es a convertirnos en el ojo del huracán. Miren qué interesante, vi esta imagen en una alocución de Joe Dispenza y me vino inmediatamente 2 o 3 imágenes muy poderosas. Una a un momento donde yo hacía fuegos artificiales y recuerdo unos meteorólogos que me dijeron: a tal hora vas a tener un ojo de 1 hora de total quietud en la tormenta y ahí vas a poder hacerlo. Vas a poder lanzar los fuegos artificiales. Recuerdo que la NASA también pudo efectuar un lanzamiento que estaba programado prácticamente con 24 horas de antelación, de cuenta regresiva, en el ojo de un huracán. Era complicado esperar a que pasara la otra parte de la tormenta. Pero miren, esto es una imagen perfecta, porque el ojo del huracán es un lugar de calma absoluta alrededor del cual gira la tormenta más devastadora. Y tenemos que convertirnos absolutamente en eso, en el ojo del huracán, cuando nosotros logramos salir del caos en el que entra toda la dualidad. Después, en definitiva, es que podemos hacerlo con total libertad y quedarnos nosotros en el ojo del huracán, regulando nuestras emociones internas y nuestros recuerdos. Esto es muy importante, independientemente de las condiciones externas de la tridimensionalidad y de la majada, es como podemos dominar nuestro entorno totalmente. En la realidad, la humanidad está en esa dualidad total, miren, de la multidimensionalidad. Joe Dispenza lo decía muy bien, entre el tira y afloje, porque la multidimensionalidad implica eso, el tira y el afloje, el tira y el empuje muy fuerte de todo lo colectivo, de las viejas formas de ser, de los modos ya obsoletos, y de aquellos que siguen luchando por aferrarse a lo conocido, pero lo que ya no tiene lugar. Miren, como la antigua medicina que lucha por aferrarse a la mentira del contagio. Miren lo que les digo, es espectacular. Y en parte estas pandemias, cada tanto que las decretan ellos mismos, las decreta una organización compleja y muy corrupta, dedicada y asociada con la química farmacéutica. Fíjense lo que les digo, en la realidad pretende mantener el status quo de la medicina de control de la humanidad. Cuanto más reaccionamos nosotros a nuestro propio mundo exterior, mantenemos la atención sobre esos dilemas que nos pintan. Miren, los noticieros, las noticias, los medios de prensa, y alimentamos esos problemas, porque es nuestra propia energía la que los mantiene vivos. Multiplica eso por miles de millones y ya te vas a dar cuenta lo que se logra. Saliendo de esa dualidad y utilizando esta energía para con nosotros mismos, podemos avanzar enormemente.
Vamos a avanzar en la línea de evolucionar en nuestra conciencia, sanar nuestro cuerpo, transformando la experiencia de la vida en algo absolutamente nuevo. Ayer teníamos una consulta fabulosa de alguien con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, fíjense, totalmente postrado en una silla, y tendrían que ver ustedes una silla de ruedas, y tendrían que ver ustedes la cara de ese hombre cuando iba comprendiendo por qué estaba sufriendo todo eso, todo aquello muy poderoso que había en su historia familiar y en el fondo de esta enfermedad. Los jóvenes ya lo hacen, se desconectan absolutamente de las noticias y la negatividad de todo lo que transmiten para los mayores. Fíjense, lo que estamos diciendo es muy importante, es un mundo totalmente diferente. Por eso viene cambiando de forma impresionante, pero hay que basarse en otras cosas. No existe el azar en la realidad, hay que basarse en otras cosas, en el perdón, hay que basarse en hacer buenas acciones por los demás. Pues hay que darse cuenta que en la realidad el miedo, la ansiedad que tenemos en general es resultado de la anticipación. Miren lo que les digo, la palabra del momento, la prevención. En la realidad no existe la prevención, miren lo que les digo, la anticipación de eventos que todavía no sucedieron en nuestra vida, pero que estamos pendientes de eso. En la realidad somos creadores de esa realidad y depende de nosotros ¿qué es lo que creamos? Cuando cambiamos nuestra energía en el momento presente, cambiamos totalmente, miren lo que les digo, vamos a hablar más adelante de esto, la línea del tiempo en la que nos desplazamos y cambiamos totalmente nuestro futuro. Y vamos a darnos cuenta que nunca se va a desmoronar. No hablemos mucho de estos eventos que nos quieren imponer a todos y lo hacen mediáticamente. Hablemos de cómo resolverlos, que es lo que estamos hablando aquí. Fíjense, vamos a entrar para explicarles cómo es la decodificación de los virus. Los virus, decía el Dr. Hammer muchísimos años atrás, con mucha claridad, y lo dice toda la biodecodificación, tienen un papel preponderante en el desarmado de los tejidos que se armaron para responder a un estrés muy poderoso. Fíjense, y en el caso, obviamente, de los respiratorios, esto es muy importante, porque reaccionamos, como en el caso de todas las enfermedades respiratorias, miren, a un miedo a la muerte. El miedo a la muerte más poderoso se expresa con un cáncer de pulmón, pero un miedo a la muerte pequeño, muy pequeño, se expresa con una neumonía atípica producida por el coronavirus. Pero fíjense, ¿cuándo produce nuestro cerebro la afección del coronavirus? Miren, cuando el proceso ya está terminado, cuando el miedo ya pasó, ahí es que se produce la afección por el coronavirus. Pero miren cómo es el sistema, porque es fabuloso, hay que entenderlo. Si entendemos, nunca más tendremos miedo. Miren lo que les digo, el coronavirus está presente en todo nuestro organismo, esto es lo que la medicina nos versea, nos contagiamos, eso es una enorme mentira. Miren, les voy a mencionar un par de ejemplos nomás. Miren, la neumonía, una de las principales neumonías, no esta, pero la neumonía que viene por el neumococo. Fíjense, todos somos conscientes que tenemos neumococos, estreptococos, estafilococos en nuestra garganta y en todo nuestro organismo sin que nos causen ningún inconveniente, salvo que tengamos uno de los problemas que activa estos microorganismos para
desarmar lo que se ha armado para resistir un miedo poderoso en el caso de estas enfermedades. Por eso es que decimos que es en fase de reparación, es cuando ya se está arreglando el problema, el miedo ya pasó, yo solo estoy resolviendo el problema, estoy desarmando los tejidos adicionales que hice para enfrentar el primer estrés. Y esto lo tenemos absolutamente claro, porque el neumococo está presente en nuestro organismo y miren, por decirles, el neumococo también produce otras enfermedades importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, la meningitis. Y van a entender a la perfección el sistema. Miren, durante la dictadura militar hubo una gran crisis epidemia en la realidad, y miren, los militares estaban muy complicados y lo nombraron también pandemia de meningitis, fíjense, también producidas por el neumococo. Pero fíjense, ¿qué es la meningitis? La meningitis es el engrosamiento de la meninges, la capa que cubre todo nuestro cerebro. Pero vean la decodificación y entiéndanlo con claridad. En época de la dictadura, donde se nos querían imponer determinadas formas de pensar, determinadas ideas. Miren, no solo por los militares, por quienes estaban del otro lado, también por los sediciosos. Miren, todos querían imponernos formas de pensar que no eran las formas de pensar originales de los uruguayos. Fíjense, era una lucha otra vez entre la oscuridad y la luz, pero nosotros estábamos en medio y automáticamente viene una pandemia, epidemia de meningitis. Miren, ¿por qué? Porque nuestro cerebro ordena el engrosamiento de la capa que cubre todo nuestro cerebro para tener una meninges más gruesa y proteger nuestro cerebro de las ideas que nos quieren inculcar. Fíjense qué poderoso. Y los militares reaccionan y vacunan a todo el país. Miren lo que les digo, lo que siempre sucede, ¿verdad? Las fuerzas de un tipo de oscuridad o de la otra, por el bien de todos, nos ponen cosas obligatorias. Vean en España ahora, si quieren verlo con claridad, ni siquiera te dejan salir a la calle. Un gobierno espantoso que tienen todos los españoles. Entendamos el sistema. Los microorganismos están residentes en nuestro cuerpo. Nadie se contagia. Miren, eso es un invento salado. Fíjense, y aquí llegó una persona de Milán y la enloquecieron y a los 10 días tenía, obviamente, esta gripe del coronavirus. Miren lo que les digo, que en la realidad es una neumonía atípica. Pero fíjense cómo es. La persona viaja a Milán, vuelve y todos le preguntan: ¿de dónde venís? De Milán. Ay, pero ahí hay coronavirus, qué horrible, qué horrible. Y la mujer se empieza a morir de miedo. Otra vez, le empieza a dar miedo por su integridad física y su vida. Y activa automáticamente el coronavirus residente que está desde hace centenares de años en su organismo y de todos sus progenitores. Pero fíjense, y le produce la enfermedad. Entonces buscan dónde estuvo esa persona. Miren, lo tridimensional y lo tonto de esta sociedad. Buscan dónde estuvo. Entonces estuvo en un casamiento. Entonces empiezan a morir de miedo muchos de los que estaban en el casamiento. Entonces esos también están afectados automáticamente. Los que entran en pánico, los que no le hacen caso y no les importa, no les pasa nada. Pero los están buscando y complicándole la vida y enloqueciéndolos. Fíjense, aquí están
poniendo en cuarentena a algunas personas que vinieron de Europa, solo por haber llegado de Europa y estar con un resfrío. Pero los síntomas no son de resfrío, tos seca, son otras cosas, pero no importa, todos cobran y el miedo se apodera. Pero entendamos, no es momento de contraerse, es momento de expandirnos en el amor. Después de todo, el amor es el que conquista totalmente el miedo. Miren lo que les voy a decir, esto es muy importante. La última dualidad que tienen los humanos para decidir absolutamente todo es esta, el miedo o el amor. Es la última dualidad. Fíjense, lo que estamos hablando, el 2020, el 2020, un año 2 más 2, 4, pero que tiene dos presentes en su número. Un año de dualidad absoluta. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y esto lo están explotando a la perfección. La oscuridad ya comprendió la decodificación de estas enfermedades y son las únicas que usa. Y así todas las muertes han sido muy pocas. Miren, muchísimo menos las últimas pandemias de los virus respiratorios han logrado 500 muertos y la gripe común lleva muchos millones al año, miren lo que les digo. Pero esto es muy importante. Había un ejemplo fantástico que utilizaba el Dr. Hammer. Decía, si hubiera marcianos mirando la Tierra y vieran un incendio, dirían, miren, ya sé qué son lo que provocan los incendios. Son unos tipos que tienen cascos amarillos y que recorren y están siempre presentes en los incendios, que llegan en unos vehículos rojos y son los que ocasionan los incendios. Así trata la medicina torpe y tridimensional a los virus y las bacterias, que en la realidad lo que vienen a hacer es a desarmar la estructura que hicimos para defendernos de aquel miedo que tuvimos. Hay otro ejemplo fabuloso, y que fue la gran epidemia que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial. Una poderosa epidemia de tuberculosis. Miren lo que les digo. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque están presentes, obviamente, otros organismos, como el bacilo de Koch, fíjense, y la medicina nos vacuna para terminar con el bacilo de Koch. Fíjense qué torpeza. Miren, y el bacilo de Koch es el que desarma el cáncer pulmonar. Y el cáncer pulmonar viene por miedo a la muerte. La gente había vivido un enorme y recurrente miedo a la muerte durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina, apenas se pacta la paz en Europa, automáticamente todo el mundo entra en tuberculosis, porque esa tuberculosis es la que degrada los tumores pulmonares y los desarma. Fíjense, ahora mucha gente con las torpes vacunas en contra de la tuberculosis, mucha gente no tiene el bacilo de Koch, y si tuviera un cáncer pulmonar del cual ni se enteró que lo tenía, tendrá que ser encapsulado, ya que tal vez no tenga presente el bacilo de Koch. Así es la realidad de nuestros organismos, nuestros benefactores microorganismos, bacterias y virus presentes en el cuerpo. Nadie se contagia, todo el mundo produce su propia enfermedad, fíjense, para resolver el anterior miedo. Y este es el dilema que la élite de la oscuridad ya se dio cuenta, que los problemas respiratorios, aquí fíjense, vayan para atrás y estudien el SARS, los sistemas y todas las pandemias respiratorias
se basan en esto. La élite ya se dio cuenta y lo está utilizando poderosamente con la única arma que le queda, los medios de comunicación. Y pueden meter en este dilema a mucha gente. Salir del dilema dependerá absolutamente de ti. Pero fíjense lo que les vamos a decir. Estamos después del 2012 y estamos en una era de iluminación. Entonces, por más que se esfuerce la élite en conducir las cosas de esta manera, más la gente empezará a buscar y más empezará a encontrar las verdaderas razones. Cuando termine esta pandemia ficticia y los resultados hayan sido verdaderamente poca cosa en comparación a algo como la gripe, ni que hablar del hambre, porque si nos pusiéramos a hablar del hambre ya sería muchísimo peor y hablaríamos de varios cientos de millones, entenderemos que debemos de volver a estar en nuestra propia paz y tranquilidad, estacionados en nuestra propia energía, encontrar nuestras propias soluciones a las cosas, entender, tomar conciencia, como lo dice la biodecodificación, como lo decía el genio del Dr. Hammer, y empezar a comprender en profundidad todo esto que la oscuridad está tapando. Miren lo que les digo, ya van a ver ustedes las cosas que van a saltar más adelante. La oscuridad está tapando cosas muy complejas, crisis financieras, cambios económicos muy grandes y muy poderosos que están haciendo que los que manejaban todo económicamente ya no lo puedan hacer. Miren lo que les digo, está tapando gobiernos complejos, instituciones y organizaciones satánicas muy complejas. Ya van a aparecer datos sobre niños. Miren, ya hay países que están cuidando. Ahora cuando ponemos un video de YouTube tenemos que decir si es para niños o no es para niños, porque hay un lío muy grande con los niños detrás. Hay miles, en Estados Unidos hablamos de 800.000 desaparecidos, niños desaparecidos anualmente, y en Europa y en el mundo de muchos millones. Miren lo que les digo, por la oscuridad, que son niños que se utilizan para temas satánicos. Fíjense, muy complejo, ya lo verán. Pero no queremos extendernos demasiado en este video. Lo que sí les decimos, que nos escriban abajo y nos pongan cuándo les vendría bien que reveláramos videos de un curso gratuito de biodescodificación, para que todos empiecen a comprender y nadie continúe en la oscuridad. Queridos amigos, les agradecemos ya que van a ser 33 minutos este hermoso momento de comunicación y les agradecemos por la atención. Les pedimos que si les parece bien nos pongan un like, un dedito para arriba y lo compartan con otros para que todos tengan la posibilidad de no entrar en la oscuridad y en la manipulación que está haciendo de estos momentos. Gracias, gracias, gracias. Y es justo el minuto 33 y 33.